años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en el coronavirus. Más de 100.000 personas ya están contagiadas en el mundo y aunque la Organización Mundial de la Salud descarta de momento una pandemia, el temor por la propagación impacta en las personas en las bolsas de valores y también ha originado la cancelación de eventos musicales, deportivos, políticos. Y mientras que unos pierden, pues otros ganan. El miedo al contagio ha beneficiado a empresas también farmacéuticas. Los contagios por coronavirus en el mundo pues han superado la barrera ya de los 100.000, lo decíamos. La enfermedad tiene su epicentro en la ciudad de Wuhan, en China. El 2020 inició con más de 200 casos. Cerca de 21 días después, los casos ya eran más de 4.000 y el COVID-19 cruzaba las fronteras de China, propagándose por Asia, Europa y el continente americano. Son más de 95 países que reportan contagios. En la región, estas son las naciones que han confirmado casos. Está México, está Brasil, tenemos Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana y recientemente Perú. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los países que intensifiquen sus planes de preparación y respuesta ante la aparición de nuevos casos en la región. NTN 24 estuvo en el lugar de la noticia. Le preguntó al organismo si era justificado este miedo, para algunos paranoia, que ha causado el COVID-19 en el mundo. ¿Qué es lo que se requiere ahora? Es que los países estén listos para responder y listos también para responder con las herramientas, especialmente que ya tenemos. Me gustaría conocer su opinión sobre si se está sobredimensionando y generando histeria frente a un coronavirus que cuando se compara con otros parece que no tiene el nivel de mortalidad ni el nivel de casos como el de una influenza normal, una gripe normal. Y si todas estas medidas que se están adoptando por el coronavirus están justificadas cuando hay otros casos como ébola o el Zika o la malaria que podrían llevar a medidas del mismo índole o del mismo nivel y no las vemos. Muchas gracias por su pregunta. Yo pienso que es muy importante tener un balance de respuesta apropiado, pero tenemos que recordar que nosotros estamos enfrentando un nuevo virus, que es la primera vez que estamos, claramente el epicentro fue en China y es este COVID-19 en donde lo estamos monitorando, estamos viendo cómo actúa porque es nuevo. Así que cada medida que ha sido adoptada es para proteger y la atención a las personas, proveyendo también para que estemos preparados la amenaza. Necesitamos reforzar las clínicas, los hospitales. Así que yo pienso que es totalmente justificado. Por supuesto que cualquier otra reacción en general, nosotros no podemos tampoco perder la calma, pero en realidad todas las medidas que se han adoptado en general es para mantener una línea de recomendaciones, de guía técnica y creemos personalmente que han sido adoptadas de buena manera. Y ante el tema del coronavirus, pues varios artistas de diversos géneros musicales han cancelado sus eventos, sus conciertos por temor al contagio del COVID-19. Entre ellos se encuentra el concierto del cantante colombiano Maluma en Milán, Italia, la agrupación estadounidense Green Day, la surcoreana BTS, la solista canadiense Avril Lavigne, entre otros, pues suspendieron sus presentaciones. También está la edición del Ultra Music Festival 2020, iba a llevarse a cabo en Miami, también fue cancelada. El Festival de la Calle 8 en Miami también ha sido cancelada y diversos eventos políticos también fueron cancelados en días pasados en Europa. Algunos eventos deportivos también se han pospuesto. El Gran Premio de Fórmula 1 de China se cambió para el 19 de abril. El Gran Premio de Tailandia no se correrá el 22 de marzo. El tenis, el básquet corren la misma suerte, incertidumbre y suspensión hasta nuevo aviso. El ciclismo también está en la cuerda floja, suspendido. Algunos incluso integrantes de ciclismo de varios países se les ha dicho que están detectados como positivos en el tema del coronavirus. Y está en entredicho el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio, que podrían cambiar incluso la fecha. Hasta ahora se celebraría el 24 de julio al 9 de agosto. Y el gobierno colombiano confirma el primer caso de coronavirus. El caso se ubica en Bogotá. Hay ya un
un documento que está aprobando esto. Dice que Colombia confirma su primer caso de COVID-19. El Ministerio de Salud y Protección Social confirma este primer caso en un territorio nacional luego de 2 análisis practicados. Es un paciente de 19 años. La ciudadana procedente de Milán, Italia, presentó síntomas, acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo y ante esto el Instituto Nacional de Salud confirmó los resultados positivos a las pruebas. Según el más reciente reporte, 85 países ya tienen casos en el mundo, entre ellos México, Ecuador, Brasil, Chile y Perú. Podríamos decir que el único de los pocos países que en América Latina todavía no se había confirmado era Colombia y hace unos minutos, horas atrás, pues Colombia ha confirmado su primer caso de coronavirus en su país. Anderson Alzate Londoño me acompaña, él es consultor global y bioeconomista. Está con nosotros aquí en el programa. Anderson, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, y a todos los asistentes, a todos los televidentes. Hay varias cosas, porque primer caso de coronavirus en Colombia, entonces también empieza a generar una alarma, que Colombia era el único país que todavía estaba blindado, su vecino país tiene 13, que es Ecuador, en Perú ya hay otro. ¿Qué está ocasionando el coronavirus, no solo en términos de salud, Anderson, sino en un término social en el mundo? No, lo primero, en una economía, en una globalización tan conceptualizada como la que tenemos, en donde los países todos están netamente comunicados, en contacto, movimiento, en donde la producción es una producción global, pues ningún país se salva de esto. Pero yo creo que estamos jugando un juego un poco más atrevido al que realmente es la enfermedad. Si bien los epidemiólogos en todo el mundo advierten de la importancia de la prevención y demás, creo que esto ha generado una agenda global que lo que ha subestimado es el poder que tienen las naciones para poder trabajar frente a una pandemia. Reitero, el coronavirus no es una enfermedad nueva, fue descubierta en los 60s y esta es la tercera versión, por eso se llama el COVID-19. Esta es la tercera versión de coronavirus, es un elemento viral que se ha venido evolucionando, pero yo creo que me estoy muy seguro de que se podrá controlar muy rápidamente. Una de las medidas de prevención que aconsejan los expertos para evitar contraer el COVID-19 es el uso de tapabocas. En Colombia estos elementos están escasos, no solo en Colombia, en Ecuador hay largas filas, en Perú también ya no se encuentra el tema de los tapabocas. Las ganancias de las exportaciones de mascarillas han aumentado. La alerta mundial del coronavirus está generando escasez de tapabocas en Colombia. Don José, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Me da un tapabocas si es tan amable? Sí, señor. ¿Qué tan fácil es conseguir ahora un tapabocas en Bogotá? No, en este momento la existencia de los tapabocas está tremendamente agotados. No se consigue con facilidad. Por existencia en las distribuidoras no hay. El precio también se ha incrementado para la referencia N95 y la caja de 50 unidades de tapabocas tradicional está por las nubes. Antes del coronavirus estaba más o menos 4.500, 5.000, 6.000 pesos. Ahora está oscilando entre 20.000 y 29.000 pesos de acuerdo a la persona que tenga. Pero seguramente mañana ya amanece por ahí a 30, 32.000 pesos. Don José, ¿y normalmente cuántos puede estar vendiendo usted al día en tapabocas con esas temporadas de lluvias? Eso es relativo. Se vende 10, 20, 5, no es relativo. Pero mientras la alerta del virus aumenta el nerviosismo, una empresa en Barranquilla está exportando tapabocas a China, foco de la enfermedad. Aumentó la contratación de personal para responder a la demanda. Estábamos produciendo casi 4 millones de respiradores, pero ya con este tema del coronavirus hemos incrementado y por lo menos en el mes de febrero ya hemos fabricado 1 millón de respiradores. Bueno, José, ¿cuánto le debo por este tapabocas? 400 pesos. ¿Y es posible que se incremente de precio? Sí, claro. Mira, aquí están los 400. Porque es que en el momento no hay en ninguna parte. No se consigue tapabocas. Así que hay que aprovechar para conseguir los tapabocas, es de tener en cuenta que todo es oferta y demanda. Y hay que aprovecharlo mientras está más barato. También nos acompaña hoy Roberto Vaquero Nieto, él es médico epidemiólogo. Qué palabra ahora que se utiliza tanto y cuesta tanto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, Colombia, el 8º país en la región en tener un caso, lo acaba de confirmar pues, el Ministerio de Salud, un joven de 19 años. Pero hablábamos muchos están diciendo, bueno, tranquilidad, estar informados sobre todo, pero también
¿Es una gripe? ¿Estamos hablando de una gripe? Mire, yo creo que lo más importante es que el que llegara a Colombia era algo absolutamente esperable. Eso iba a pasar. Absolutamente esperable, era algo inevitable. Lo importante es que tengamos educación y calma. A mí particularmente en este tipo de epidemias me angustia más lo que yo he acuñado como la toxicidad social y financiera de una epidemia, que es el miedo, el temor y los efectos económicos y financieros que se tienen. Yo creo que lo más importante es que en Colombia estamos preparados para la llegada del coronavirus. Creo que existe una conciencia a nivel de los territorios, de los municipios, del sistema hospitalario, de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Creo que debemos hacer énfasis en los temas de educación a la gente, pensar que solamente hay ciertas características para que pueda hacerse el contagio. Es muy importante medidas muy costo efectivas, mucho más allá de los tapabocas, como es el lavado de manos, el tener la cultura del lavado de manos, el tratar de tener el menor contacto íntimo posible, evidentemente con el entorno próximo al paciente detectado, pero sobre todo con las personas que tienen infección respiratoria. Estamos adicionalmente en un pico respiratorio de infecciones respiratorias que pueden cubrir un poquito el tema de coronavirus y generar alarmas innecesarias. Creo que se nos está yendo la mano un poquito en el tema de alarma. Yo siempre he pensado que lo importante es buscar ese punto de equilibrio, que no es llegar a una situación negativa y probablemente apocalíptica de lo que es la epidemia, pero tampoco bajar la guardia. Yo creo que era perfectamente esperable, Andrea. Ahora, doctor, ¿lo vamos a superar o nos vamos a acostumbrar? Yo creo que vamos a controlarlo. Yo creo que vamos a controlarlo, vamos a convivir. ¿Está fuera de control? No está fuera de control para nada. Creo que obviamente la tensión es que el nivel de infección por cada persona, se infectan 2 a 3 personas por cada enfermo. ¿Cuál es la diferencia de la gripa? Porque es que muchos dicen, pero bueno, si usted, aquí estamos 5, ¿no? Sí. Nosotros 2 camarógrafos, nosotros 3. Si yo tengo una gripa muy fuerte, es posible que usted mañana tenga gripa. Claro, te digo, entonces, estamos en pico respiratorio. Los síntomas son perfectamente indiferenciados a una gripa tradicional. De hecho, son síntomas respiratorios. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué temerle tanto? ¿Por qué el mundo está tan, algunos dicen tan en pánico, cuando es una gripa? ¿Cuánto no hemos pasado por la gripa? Porque hay 3 razones fundamentales. Primero, porque es un virus que, si bien no es nuevo, esta particularidad, esta clasificación, el COVID-19 tiene unas características genéticas diferentes a los demás coronavirus que aparecieron, como dijo mi antecesor, lo que desde no los 60. se conoce da susto, digámoslo así. No, y adicionalmente porque eso hace que uno no tenga, los seres humanos no tenemos memoria de defensa para esos virus. Por lo tanto, la infección puede correr más, la velocidad de infección es mayor. La mortalidad es incluso más baja que la epidemia de 2012. Estamos hablando de mortalidades entre 1 y 2,8% más o menos. Que si uno la compara con influenza, por ejemplo. Es un poco mayor, pero no tan dramáticamente mayor. Yo siempre lo comparo con otras enfermedades que también tienen morbididad y mortalidad grande. Estamos en pico de dengue hemorrágico y con cierto nivel de letalidad. Hay municipios como es Cali, Colombia, que tienen ciertas características en el dengue. Vamos a tener infecciones, eso es claro, vamos a tener infectados, eso también es absolutamente claro, pero debemos guardar la tranquilidad. Creo que estamos preparados, creo que las medidas en casa y el mensaje que le debemos tener a todo el público es calma, tranquilos. Estamos preparados, lávense las manos, traten de no tener el contacto más diferente, pero no cambiemos rutinas permanentes que puedan poner en riesgo la sociedad o en riesgo la economía. Vamos a eso, en riesgo la sociedad y en riesgo la economía. Hacíamos un recuento, Anderson, de los eventos que se han paralizado, hablábamos del tema de las Olimpiadas, hablábamos de cuestiones tan importantes como, bueno, el Festival de la Calle 8 en Miami, por ejemplo, los colombiano está infectado. Exactamente, el tour, el ciclismo está paralizado, el fútbol también están viendo qué hacen, los eventos masivos, la gente está diciendo, no, pues hay que encerrarse en la casa. ¿Qué está significando para la sociedad eso? Ya sabemos lo médico, que yo quiero seguir ahondando en eso en todo caso, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la reflexión de lo que está pasando frente a eso? Muy, muy importantes. La primera es el juego y el papel que tienen los medios de comunicación en la buena comunicación y más que nunca las redes sociales y su replicabilidad. Esto es yo creo que crece más la mal noticia sobre el virus que el virus mismo. Y eso genera unas inconsistencias económicas, unos ciclos económicos muy difíciles. Vemos China hoy por hoy tiene una economía que se ha venido transfiriendo pues, a una economía de salud, pero también tiene un problema grave y es que está detenida, hay pánico, entonces inversión extranjera. Pero esas cuarentenas habría que hacerlas.
¿Había que hacerlas? Hay, en donde están los núcleos, sí, por supuesto. Pero todo tiene que tener un control. Y yo creo que el doctor ya lo dijo perfectamente. El pánico lo que hace es que dispare los precios ineludiblemente. Lo que también va a generar algo que no solo es la escasez, sino los problemas de alza de gobierno. ¿Por qué? Los gobiernos van a tener que cumplir con dos objetivos. El primero, atender posibles casos que no sean de coronavirus, pero que por la alerta global y por, digamos, la simbiosis individual, pues se va a tomar de una vez ir a una clínica. O sea, puede colapsar el sistema de salud en algunos países. Claro, y lo segundo, los productos tapabocas, dependiendo del filtro y demás, pues van a aumentar su valor, porque va a cambiar, hay un cambio, hay un reproceso, hay, digamos, una influencia diferente entre los sistemas económicos actuales, de economía actual, que hoy por hoy podemos decir que el mundo está activándose en una economía de salud. Pero ahí hay otro programa mucho más amplio, que yo quiero mencionarlo aquí, es si esto puede ser también una forma de acelerar procesos de diferentes otras naciones que estaban en un ejercicio, digamos, de lo que llamamos la guerra comercial. Y eso debe también transfugar un espacio bien interesante. Y lo segundo es la vida en ciudad. La vida en ciudad tiene una reflexión muy profunda, y es que puede aumentar la replicabilidad de esto y la mutación genética digamos, de esta enfermedad. Entonces, yo sí creo que hay unas reflexiones muy profundas para la humanidad sobre este tema. Interesantes reflexiones que hacemos hoy en Zoom a la noticia frente al coronavirus. Colombia confirma hoy su primer caso, el 8º país en tenerlo en América Latina. ¿Tiene usted miedo al coronavirus? Es lo que estamos preguntando el día de hoy en nuestro tweet, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Le tiene usted miedo al coronavirus? ¿Por qué? Es lo que estamos tratando de analizar, despejar dudas, pues hablar con expertos que nos digan por qué el coronavirus ha causado lo que ha causado en la economía, en la sociedad, en la educación y pues por supuesto también en la salud. Doctor, yo le decía, ¿lo vamos a superar? ¿Nos vamos a acostumbrar? ¿El coronavirus llegó para quedarse? Llegó para quedarse. Ya cuando llega el virus, las transmisiones hacen que vaya a ser un virus más dentro del gran árbol o desarrollo de los patógenos que quedan en Colombia. Porque influenza hay. H1N1 persiste. El dengue, pues evidentemente es algo relacionado con la enfermedad tropical. Muy importante decir que cuando decimos se controla la epidemia es que no el virus desaparece mágicamente. Es básicamente se cierra el periodo de contagio, se crea la memoria inmunológica en todas las personas y ya empieza a tener una fase de regularización. Les quiero aclarar que cuando hablamos de epidemia y pandemia son dos términos diferentes. La epidemia es cuando el número de casos superan lo que regularmente se ha dado en una línea de tiempo. Esa es la epidemia. Se salen del promedio normal de enfermedades. Aquí hay una epidemia. Epidemia. Y se llama pandemia cuando ya esa epidemia se da en varios continentes, ya es pandemia. Entonces es salirse del curso normal del número de casos en un periodo de tiempo y se tocan varios continentes a la vez. Pero no se ha nombrado todavía pandemia como el coronavirus. No, porque todavía está en todo el mundo. Ya están los 5 continentes. En ya lo único, creo que es solamente uno que todavía no está, pero el resto están todos. El volumen de pronto no es tan grande en estos nuevos continentes. Nosotros tenemos un caso identificado de coronavirus en una población de 50 millones de personas con un pico de enfermedad respiratoria infecciosa. Vamos hasta Ecuador, si les parece. Quiero darle la bienvenida a Félix Chong. Él es viceministro de Salud de Ecuador. Viceministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Me está escuchando el viceministro? Creo que no. Mientras cuadramos al viceministro, Anderson, ¿de dónde se saca que el coronavirus, por ejemplo, es más rápido? Porque todas las gripas, sin duda, ya vamos a hablar de eso, pues se pegan rápido. Está demostrado que lo que está causando también el temor es, uno, lo hemos detectado, es que es nuevo. Y entonces, claro, el mundo está ante algo que no conocía. Segundo, dice, es que el contagio ha sido demasiado rápido. Pero, por ejemplo, tenemos cifras, 100.000 contagiados, más o menos, en promedio, 3.400 fallecidos y 56.000 curados. No, es un debate que, vuelvo y digo, no tiene pie ni cabeza. Claro, tiene una aceleración altísima dentro del proceso, pues, de que como no tenemos una memoria inmunológica frente a ese virus, que es un virus nuevo, pues claramente el planeta está constituyendo, pues, una nueva forma, y también se le ha dado muchísima atención. Pero algo que decía el doctor que es muy bueno, es importantísimo, es el tema de casos locales. El dengue, por ejemplo, una enfermedad muy difícil de tratar.
y que en Colombia, por ser un país tropical y por todas las características climáticas que tenemos, pues puede aumentar. Entonces estamos volteando la mirada a una sola enfermedad cuando tenemos que tener es un control sistemático de las enfermedades que son todavía más difíciles en el país. Y frente a esto, entonces es muy sencillo. Hay una altísima densificación de esto, entonces, pero también hay muchísima curabilidad. Miren, la estadística es muy baja. Creo que muchísimo más baja, doctor. ¿Estamos en cuánto, doctor? ¿3-4 decíamos? Sí, está alrededor de 3-4 de letalidad. Imagínense. Entonces no estamos hablando de una enfermedad Si lo letal. tuviéramos que comparar con algo, ¿con cuál sería? Es muy alto, ¿no? Es muy alto, es alto con respecto a las infecciones respiratorias. Podríamos ver, dependiendo del virus, una letalidad que podría ser 2 veces más, 1.5 veces más, pero el problema no es tanto con respecto a, sino del total de enfermos, cuántos se mueren. El parámetro de letalidad con otro no necesariamente lo es, sino el parámetro de letalidad con respecto a la enfermedad propiamente dicha. ¿Qué es alto? Cuando nosotros ya hacemos incontrolable, cuando pasamos entre el 10-12%, ya uno dice, esto es un índice de letalidad. Quiero aclararles, por ejemplo, que en la epidemia anterior de coronavirus, que fue en el 2012, que creo que ninguno de nosotros tenemos memoria de haber hecho una situación de esta, la letalidad llegó al 35%. ¿Y qué, es decir, que ahí qué pasó? de cada 3 ¿Y en enfermos... ese momento qué pasó? Iba a hablar de eso. No pasó, simplemente se dio, pasó, seguíamos todos en la vida normal. No se dio en todos los continentes, doctor. No se dio en todos los continentes, pero ojo, no fue que no se dio, no se diagnosticó. Probablemente se dio, no lo sabemos. Porque es que lo que pasa es que ahorita estamos por la misma hiperconectividad que tenemos y por mismo el registro del sistema de información por las redes sociales, a veces se dan. Yo te voy a poner un parámetro, Andrea. Nosotros decimos que hoy día hay más cáncer que antes, una enfermedad crónica diferente y devastadora. El problema es que no haya más o menos cáncer, seguramente sí, por algunos determinantes. El problema es que hay más diagnósticos y más registros. Entonces el problema más es de disponibilidad. Ya se sabe que la gente se muere de cáncer, entonces, que tiene cáncer. Es que tiene cáncer. Antes la gente se moría, en Latinoamérica decimos de repente, y no había identificación específica. Quiero ponerlo, es que el término de letalidad lo tenemos que ver es contra el resultado del total de enfermos. ¿Puedo ir a Ecuador? El viceministro nos espera. Viceministro Félix Chon, viceministro de Salud de Ecuador, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Nos confirma el número de casos que tiene en el Ecuador en estos momentos? En este momento tenemos 13 casos confirmados en el Ecuador. 13 casos. Doctor, aquí estamos un poco tratando de poner en contexto, analizar si debe haber este pánico, si hay que tenerle el miedo que parece que pues, el mundo entero le está teniendo, o estamos ante algo que ya había sucedido antes, que puede suceder, pero se tiene controlado. Y al final lo que decimos, ¿estamos ante una simple gripa, doctor? Bueno, yo creo que no hay que tener pánico, ¿no? También depende de cuáles son los lineamientos y protocolos que tiene cada país. En este momento yo creo que en el Ecuador estamos aplicando todos los lineamientos y protocolos de acuerdo a la OMS y OPS y a la CDC de Atlanta. Es decir, el país está capacitado para manejar este tipo de enfermedad. Aparte, no solamente eso, yo creo que ya hemos pasado por varias epidemias. Entre una de esas epidemias que también se comporta similar al coronavirus en el sentido de que existe la misma sintomatología como es la insuficiencia respiratoria aguda grave, tenemos a la influenza. Entonces, no es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando con respecto a la misma sintomatología. Entonces, yo creo que sí estamos preparados, estamos capacitados y podemos manejar este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la explicación, viceministro? Porque en Ecuador hemos visto imágenes, en Colombia ya casi no hay mascarillas, en Perú ayer se detectó un caso y había largas filas de gente comprando antibacterial, alcohol. El fin de semana después de que se detectó el primer caso en Ecuador, las filas en Guayaquil eran interminables de gente buscando mascarilla. ¿Alguien, después voy con ustedes, alguien puede decirme por qué hay esta entonces paranoia donde usted dice, como viceministro, no hay que tener miedo, no hay que tener paranoias, lávese las manos, pero eso le dicen a uno para no contraer cualquier enfermedad, es decir, es lo que uno hace cuando entra a la casa y le dice al hijo, lávate las manos antes de comer, para no tener cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, ¿por qué se ha generado esto, viceministro? ¿Por qué estamos tan asustados? Yo creo que se genera justamente por las redes sociales y por la mala información que dan las redes sociales. Por eso siempre se dice que deben de informarse por los canales oficiales de cada país, ¿no? Para que sepan cuál es la verdad de la situación de la enfermedad en el país.
pero el pánico colectivo o la alerta colectiva se genera realmente por la mala información que dan las redes sociales. Doctor, viceministro, si este es un caso que llega de España, en Ecuador, entiendo, y los otros casos tienen que ver con su entorno familiar. ¿Se está investigando pues quién estaba en ese avión? Hablaban de 80 personas. Yo pregunto también para que quede claro, ¿todas las personas que tuvieron un contacto con ese primer caso resulta que deben estar infectadas? Ni bien se detectó y se diagnosticó el caso, se procede a hacer lo que es la vigilancia activa y el seguimiento de los contactos. Los casos confirmados en este momento aquí en el Ecuador son justamente contactos cercanos del caso índice o el caso inicial. Un segundo, aquí tenemos un epidemiólogo, un doctor que nos va a contestar la misma pregunta porque me parece interesante, porque claro, yo he viajado en estas últimas 2 semanas y entonces todo el mundo, que me parece también bien, limpiándose las manos, con un poco más de atención respecto a eso, pero claro, llega una persona identificada desde Italia en este caso, o desde China o desde España, y ¿todo el avión está infectado, doctor? No, señora, la respuesta es francamente no. De hecho, está comprobado que el aire, la forma de filtración del aire acondicionado en la recirculación en una aeronave, controla la posibilidad de contagio en un altísimo porcentaje, por encima del 95%. La única probabilidad es cuando hay un contacto íntimo y permanente por más de cierto número de minutos, 120 minutos, y sería la persona de al lado, mi vecino sí del lado. Es lo más probable. Ese sí es más probable que pudiera infectarse. Y otra cosa, Andrea, no toda persona que se le detecta el virus desarrolla síntomas. Yo puedo ser asintomático con el virus y ser transmisor, ¿de acuerdo? No toda persona que tiene el virus y se enferma muere. Un gran porcentaje de personas que tienen el virus se enferman, se sanan, ¿cierto? Y el virus va a seguir. Es que yo creo que esa es una de las lógicas que tenemos que manejar. Hay mucha gente, bueno, hablamos aquí de 56.000, una cifra que lanza un medio español el día de hoy, que tuvieron el coronavirus y ya salieron. Ya están sanos. Es que creo que el comportamiento, más allá de todo lo que podamos tirar de cifras, no es diferente en su evolución, obviamente con los números particulares, a una infección respiratoria absolutamente tradicional. Viceministro, sé que nos tiene que dejar, pero tengo más preguntas. ¿Ustedes están listos o hay conciencia que puede haber muchísimos más casos en Ecuador? Bueno, lo que le puedo decir es que obviamente hay la posibilidad de que vayan incrementando. Hasta ahorita en los estudios que se ha hecho o en lo que se ha visto de los casos que ha presentado China, se puede ver que de cada caso confirmado se pueden presentar 2 a 3 casos más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este momento, si en Ecuador tenemos 13 casos, podría o hay la posibilidad de que ingresen a 26 casos. Igual quiero recalcar y resaltar que en el Ecuador se está haciendo la vigilancia activa y el seguimiento respectivo de todos los contactos. Gracias al viceministro Félix Chong, viceministro de Salud de Ecuador, nos acompañaba hoy, nos daba una perspectiva también de lo que sucede en el Ecuador en estos momentos. Muy amable por su tiempo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. Anderson, ¿qué implicaciones tiene el hecho también de que estemos en otra manera o en otro momento de informar? Hemos hecho varios programas, ustedes están aquí, el propio viceministro también de Ecuador lo ha dicho. Porque todo el mundo pregunta, bueno, si es normal, si va a ser controlable, si la tasa de mortalidad no es la que se ha visto con otras enfermedades, ¿qué es lo que está pasando? Y la gente apunta, bueno, es que es la forma de informar, son las redes sociales. ¿Qué implicación tiene esto de cómo estamos siendo informados y de dónde está saliendo nuestra información, Anderson? O sea, podemos ocasionar un pánico como estos y las bolsas al suelo y la economía al suelo y China cerrada. ¿Eso qué significa? No, las implicaciones son devastadoras. Pero yo creo que es bien interesante, antes de hablar de implicaciones, el origen. Y hay un origen social muy interesante. Y es que todo el mundo quiere tener la primicia, ser el primero. Y al ser el primero, cree que tiene una corresponsabilidad futura y una fama y unas demás cosas, que es un juego muy mediocre en el tema de la información. Y los medios de comunicación serios pues no caen en ese repertorio. Pero lo segundo, que creo que también devasta total, y es que puede ser una estrategia muy dañina, mal usada, en temas electorales. ¿Y por qué? Yo caminaba hace unos días por la calle 85 y la persona que estaba a mi lado
vi a una persona pues de rasgos asiáticos y lo primero que hizo fue hacer esta expresión. Cuando yo le pregunté, dijo, pues es chino, ¿no? Y yo ahí sentí de que hay un tema muy xenofóbico, cuando ya no podemos hablar de fronteras. Esto es una enfermedad global que, claro, fue descubierta en Wuhan, pero no sabemos realmente si en Wuhan nace o si en verdad fue una mutación de un animal que vino. O sea, no tenemos todavía la existencia médica de saber de dónde es el origen. Y cuando no están esos elementos, pues estamos hablando con mentiras. Y eso se llaman axiomas. Y los economistas, cuando hablamos con axiomas, podemos entender de que esto es muy grave. Y económicamente es devastador. Devastador porque China es el país más influyente en los últimos años. La inversión extranjera directa que trae China a todos los continentes, entre ellos Latinoamérica, que es uno de sus focos, sí, que ya se lo pelea con los Estados Unidos. Lo vemos en Bogotá. El metro de Bogotá es construido por una empresa y una firma china, con ingeniería y tecnología china. ¿Sí? Lo vemos en Ecuador, lo vemos en un montón de países y nosotros aquí vamos a seguir planteándonos de que el problema son los chinos que están por el mundo. No, el problema no es ese. Claro, pero en todo caso, doctor, y vuelvo a la pregunta de la cuarentena. ¿Hay que hacer estas cuarentenas? Sí. ¿Hay que traer a esos colombianos, tenerlos aquí, son 15 colombianos, los trajeron la semana pasada, hay que tenerlos guardados de esa forma? ¿Había que cerrar Wuhan y todas las ciudades eso? ¿Italia tiene que cerrar los colegios? ¿Hay que hacer eso en todo caso, aunque no estemos ante esta situación de pánico? La respuesta es sí. ¿Por qué? Y sí, por dos razones. Primero, yo creo que una cosa que por lo menos a mí como epidemiólogo me satisface fue el manejo que le dio China, que fue una llamada de atención a decir podemos organizarnos. Del compromiso social, las reglas sociales y el cierre fue muy prudente, fue muy bien manejado. De hecho, ya los indicadores de infección en China empezaron a bajar. Eso fue muy importante. La siguiente pregunta es, las personas que vivían en la zona epidémica de China, que estaban viviendo allí y traímos a Colombia, ¿era importante la cuarentena? Sí. Era muy importante, era prudente hacerlo porque estaban en un momento y en un sitio en donde había contagio. Pero si iba a llegar tarde o temprano, las preguntas obvias, si iba a llegar tarde o temprano, ahorita este pasajero viene del aeropuerto, del Dorado, por Bogotá, entonces... Por una razón, porque era un número específico de personas que socialmente estaban sufriendo, querían volver al país, pero eran 15 personas que llegaban en un momento dado. Teníamos controlado el asunto, lo más prudente era hacerlo. Los pasajeros uno a uno que van a llegar es por donde llega normalmente. Lo importante no es que llegue o no llegue, lo importante es la velocidad y la cantidad de personas que podrían ser contagiantes. La respuesta sí se debió hacer cuarentena. Lo difícil ahora va a ser en los sistemas de salud cuando empiecen a haber contagio. Pero no son esas cuarentenas, yo insisto, como para no caer en contradicciones. No guardemos la calma, no al pánico, con tranquilidad, esto ya lo hemos vivido, pues es una gripe, vuelvo a lo mismo, la tasa de mortalidad es baja, señores, la gente que tiene coronavirus y se cura es altísima, la gente que fallece pues tiene unos años específicos que ya vamos a hablar de eso, quiénes son los que fallecen por coronavirus, pero... Al cerrar una ciudad de esa forma, al suspender conciertos o cuestiones masivas, al cerrar colegios, también los mismos gobiernos o decisiones o las políticas públicas están ocasionando ese pánico, Yo doctor. creo que sí, pero yo creo que más que la política como tal es la forma de difundir las características de la política en salud. Yo creo que, y eso los sistemas de vigilancia epidemiológica, los cierres epidemiológicos se hacen siempre, con todas las infecciones desde el VIH-Sida que se descubrió en mediados de la década de los 80 en adelante. ¿Cuándo recordamos uno así más o menos? Hay mucho, H1N1. Sí. ¿Hubo este tipo de cuarentena? Este tipo, ¿sí? Claro, y de cuidado y cuarentenas. Un cierre no fue tan dramático, pero se hizo. Aquí en Colombia particularmente una campaña muy interesante de mercadeo social que fue propender por los geles antibacteriales en las puertas de Transmilenio cuando llegó el H1N1. Fue muy importante eso. En eso se dio otra pauta de mercadeo social que era, por ejemplo, en las iglesias católicas no dar la paz de la mano. Es ¿cierto? verdad. Que era una de las formas. Creo que nos hemos olvidado. Sí, es que nosotros somos frágiles de memoria, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. El problema no es la cuarentena, no, es la dimensión mediática que se le da a la cuarentena, la dimensión mediática que se le da a la suspensión de un concierto, la dimensión mediática que le da a cualquier acto social. Pero son cosas que pudieran decirse rutinarias y dentro del proceso. ¿Había que hacer cuarentena? Evidentemente. ¿Había que suspender algunas cosas en sitios de riesgo? Evidentemente. ¿Por cuánto? Por un tiempo pequeño. Pero creo que hemos sobredimensionado al tema
del estigma, por un lado social, toxicidad social, pero por el otro lado, la tensión tan grande de que la gente lo vio con un pánico. Si llego a darme gripa y estoy en contacto con alguien que proveniera de Italia o de China, me dio coronavirus y me morí. Ese es, digamos, un poquito el desmonte que tenemos que hacer con educación y poner las cosas a su justa medida. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cuál sería el desmonte? No, básicamente el desmonte de eso es que todos hablemos pausadamente, que lo hablemos, a mi juicio, en positivo. Estamos controlados. Me gustó mucho la intervención del viceministro de Ecuador diciendo, estamos preparados. En Colombia estamos preparados. Nosotros en Colombia... Y van a haber más casos, dijo el viceministro. Indudablemente. Esa es la cosa responsable, es decir, van a haber más casos, pero estamos preparados para atender. Hacemos una pausa, ¿les parece? ¿Tiene usted miedo al coronavirus? Es lo que estamos debatiendo, analizando y preguntando, por supuesto, el día de hoy. Hablamos hoy del coronavirus. ¿Tiene usted miedo al coronavirus? ¿Por qué? ¿Por qué hay que tenerle miedo o por qué no? Hay que mantener la calma, es lo que estamos hablando hoy aquí en Zoom a la noticia. Algo de lo que hablábamos, doctor Vaquero, es, bueno, entonces quedemos en que es una gripa, pero el temor es el tema del contagio, cómo se está multiplicando. Pero cuando uno tiene una gripa, pues se contagia igual al otro, con los que vive, con los que trabaja. La pregunta aquí es, ¿el coronavirus es más contagioso que otras infecciones respiratorias? La respuesta sí. La respuesta sí, porque es un virus nuevo, no hay sistema de defensas o memoria inmunológica, por lo tanto se calcula que por cada portador que lleve la infección a otro se van a multiplicar por 2, va a contagiar a 2 personas. Y si esto lo van extendiendo en el árbol de contagio, va a ser una situación de mucha velocidad. Es de alta contagiosidad y con una velocidad mucho mayor a las infecciones respiratorias normales. Anderson, ¿América Latina preparada para esto? Lo veíamos que el viceministro de Ecuador decía que sí, en Perú lo dijeron ayer anunciando su primer caso, Colombia hoy ha dicho que pues ya lo tienen localizado y lo están mirando. Sobre todo la región, ¿ha estado preparada para esto? Miren. Además que fue la última, ¿no? En llegar, pero... Sí, el tema no es tanto, yo creo que ya se ha ahondado muchísimo en el tema, pero sí hay algo muy importante. Y es el tema de las infecciones respiratorias en el continente más concentrado en ciudades. Las ciudades tienen unas narrativas y unas lógicas muy interesantes, y entre esos el tema de la calidad del aire. Hace pocos días en Bogotá hablábamos, por eso mañana, sábado y el domingo hay medidas restrictivas y los camiones y demás, porque es que la calidad del aire, que es el activo más importante que tiene una ciudad y que tiene un ser humano, porque este tema del coronavirus pues entra por temas de aire. Entonces yo pregunto, ¿las ciudades están preparadas para disminuir su tasa de enfermedades inmunológicas provocadas por vías respiratorias? Ahí sí creo que la pregunta cambia y el concepto económico es totalmente diferente. Y ahorita que hablamos de mala calidad del aire en Colombia, en México, que tenemos la otra preocupación de la mala calidad del aire, que ahí sin duda estamos hablando ya de otro tema Andrea, también. y ese es el estudio que no digamos que no he visto que se haya realizado. No y se ha dimensionado, ahí sí. quizás. Doctor, finalizo con eso, tengo 1 minuto 30, y otra cosa que he leído mucho, la preocupación del tema de Venezuela. Porque pues Ecuador como que ha blindado sus fronteras, lo tenemos en Perú. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Yo realmente no la conozco. Realmente a mí me inquieta mucho como colombiano y viviendo en Colombia la situación del control epidemiológico y de la detección y las medidas que se puedan hacer en el hermano país de Venezuela. Creo que ese es un sitio que tenemos que ponerle mucho más cuidado que el resto de la población en Colombia. Creo que el hecho de que haya vasos permeables a través de trochas más allá de las entradas regulares lo hace con mucho más riesgo. Y si quisiera, a través de la Organización Panamericana de la Salud, que nos diera las luces de cómo se está comportando Venezuela ante la preparación de esta llegada inminente del coronavirus y que seguramente ya está. Segundo punto importante, yo creo que hago énfasis en lo que decía mi contertulio de la parte de calidad del aire. Nosotros estamos en una tormenta perfecta porque estamos en una epidemia respiratoria tradicional, en la llegada del coronavirus y con un proceso de mala calidad del aire en donde la concentración de población se da en urbes específicas. Y creo que todos nos vamos a decir cuándo sacan la vacuna, cuando la pregunta complementaria es cuándo mejoramos el aire. Y esa es una de las cosas más interesantes porque es mucho más real y cortoplacista mejorar el aire que buscar la vacuna. Interesante, gracias por esa conclusión. Vamos a la última pausa, ya regresamos.
Le agradezco hoy a Anderson Alzate Londoño, consultor global, bioeconomista, por su tiempo. Gracias, Anderson, y a Roberto Vaquero, médico epidemiólogo. Soy Andrea Bernal. Hasta aquí su Buena Noticia. Mil gracias a los dos. Feliz fin de semana también y nos vemos el lunes con otros temas de debate. Muchas gracias.